Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos a otro Reporte 10. Esta ocasión, junto con Claudia Rodríguez. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Junto con Abelardo Martín. Buenas noches. Abelardo, buenas noches. Vamos a tener el privilegio de platicar nuevamente, porque ya lo hicimos hace algunos meses, con el senador Ricardo Monreal Ávila. Ricardo Monreal Ávila, como usted lo sabe, tiene una larga trayectoria política, ha sido diputado, senador, otra vez regresa al Senado, ha sido gobernador de su estado, Zacatecas, y un activo promotor del partido Movimiento Regeneración Nacional, siempre al lado de Andrés Manuel López Obrador. Y hoy nuevamente nos da mucho gusto, senador, que esté con nosotros. Bienvenido. Paco, me da gusto también a mí estar de nueva cuenta aquí. Claudia, buenas noches. Buenas noches. Abelardo, es un honor estar en este programa que cada vez cobra más importancia en internautas y todo lo que son las redes ahora en explosión. Las benditas redes. Las benditas redes, así es de que muchas gracias. Gracias. Bueno, pues regresando al Senado, pero ahora en calidad de coordinador de la mayoría parlamentaria, la mayoría de Morena, a la que seguramente se están sumando, o ya se han sumado, las representaciones parlamentarias del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social. Sí, la coalición de Juntos Haremos Historia, que se conformó con Morena, PT y PES, logró en el Senado tener 69 escaños, es decir, la mayoría de 128. Y Morena ganó en 25 estados la mayoría, la fórmula de mayoría, 5 de representación primera minoría y el resto por la representación proporcional. Entonces fue una elección extraordinaria para Morena, fuera de lo normal, incluso rebasando y desplazando pronósticos halagüeños que concedían a Morena un número máximo de 58 senadores. Logramos 69. Funcionó el llamado de Andrés Manuel López Obrador de voto parejo y logramos ahora estar en la Cámara gracias a eso, no por nuestra popularidad, tampoco debo de decirlo. Algunos luego se suben al ladrillo y se marean pensando en que son ellos. No, fue Andrés y fue la ola. La ola, el tsunami que llamaron. El tsunami político fue lo que nos llevó ahora a ser senadores y diputados en una mayoría impresionante. En la Cámara de Diputados creo que son más de 300 y en el Senado 69 senadores. Entonces, más de la mitad. Más de la mitad. La mitad son 64, más de la mitad 65 y aquí nos consideraron 69 la población en las urnas. Hubo alguna discusión por ahí que creo que llegó también al Tribunal Federal de Justicia Electoral, en el sentido de que había sobrerepresentación de Morena, ¿es así? En la Cámara de Diputados hubo una discusión porque el propio PT, que fue nuestro aliado, denunció que había cachirules, dado que de sus 60 diputados, 30 eran de Morena y que habían participado con las siglas del PT. La verdad es que no es así, porque esas reglas, Paco, tú lo recordarás, son las que siempre se aplicaron. Esa discusión, lo recuerdo muy bien, es la que se daba cuando el PRI y el Verde iban en alianza, el PANAL, y se decía por parte de la oposición que estaban sobre representados porque se distribuían y en la composición de las cámaras o de los gobiernos estaban sobre representados. Es una discusión añeja y son las reglas que ellos fijaron, que no debe de sorprenderlos. Es como en la Cámara de Senadores, nosotros fuimos siempre minoría,
Hoy vamos a ser la primera vez que somos mayoría, pero hay cosas tan de verdad sorprendentes que en la ley orgánica del Congreso y en el reglamento del Senado establecen que para ser presidente de la Junta de Coordinación Política o presidente de la Cámara requieres tener cuando menos el 25% de escaños. Esa regla las hicieron las mayorías. Para no dejarlos pasar. Exacto, porque no, la chiquillada no merece. Son grupos minoritarios ruidosos. Testimoniales. Entonces déjenlos. Tenemos que gobernar la Cámara quienes tengamos 25% o más. Y ahora resulta que ningún grupo parlamentario distinto a Morena tiene el 25%. Sí. Entonces siempre va a ser Morena el que preside la Siempre Cámara. va a ser. Los 6 años va a presidir la Junta de Coordinación Política y los 6 años va a presidir la Cámara. Sí. Porque incluso hubo la tentación de modificar el reglamento hace un mes, cuando ya supieron algún senador dijo, vamos modificando la ley y digamos que cualquiera puede aspirar. Y yo les dije, pues ¿qué ganan? Vamos a llegar y se las vamos a volver a modificar a como estaba. Es decir, ya siendo mayoría puedes modificar las reglas. Así se entiende lo que trascendió que habría dicho César Camacho Quirós, quien hasta hace unas semanas todavía coordinaba a la que todavía era mayoría priista en la Cámara de Diputados, que señalaba que en la legislatura que está corriendo actualmente el PRI iba a tener voz, pero no iba a tener voto. Y cuando alguien le preguntó por qué, él respondió, pues porque vamos a poder gritar, pero no vamos a poder cambiar el sentido de las votaciones. Y fíjate, él particularmente, otros senadores que son ahora, son los que insistían mucho, recordarán todos, Claudia, tú, Abelardo, que siempre nos presumía la mayoría, somos mayoría y podemos hacer lo que queramos. Aténganse a las reglas de la democracia, que es la mayoría. Pues ahora cambiaron las cosas. Entonces, claro, no traemos ese ánimo de vendetta y decir, ahora te vas a ajustar a lo que yo diga. No, ahora lo que intentamos hacer, aprovechando esa experiencia que fuimos nosotros ninguneados, excluidos irracionalmente, en algunas partes pisoteados o ignorados, no vamos a hacer lo mismo. Vamos a escuchar, vamos a intentar intercambiar e incorporar sus puntos de vista a las leyes o instrumentos jurídicos que diseñemos y que aprobamos. No traemos el ánimo pues de una mayoría, un mayoriteo, como se dice peyorativamente, irracional, ¿no? Vamos a discutir, vamos a escucharlos y vamos a tratar de sacar los mejores instrumentos jurídicos que se tengan para bien de la sociedad. Aquí el chiste sería, ¿qué es la motivación de esa mayoría, no? ¿Es el poder político por el poder político o el beneficio de las mayorías? El beneficio de las mayorías. Porque la gente votó por un cambio cansada de la injusticia, la marginación, la exclusión. Sí, ese es un tema clave. Yo te diría, Abelardo, que nosotros no vamos a desoír el mandato de la gente. La gente quiere menos privilegios, quiere hacer menor la desigualdad, no le gusta el exceso de los políticos, la vida de lujo de los políticos, y tenemos que hacer caso a ese mandato. Entonces, sí, en el propio Senado estamos planteando un 30% de reducción en un plan de austeridad, 1.500 millones de pesos menos. Vamos a eliminar seguro de vida, gastos médicos mayores, autos, gasolinas, despensas, estímulos de asistencia, lentes, todo eso. Era como la beneficencia del Senado. Parafernaria. No, era como la beneficencia pública. Es como la beneficencia hasta pública, los lentes. pero de lujo. Sí, claro, para el claro. Parlamento. De lujo. Lentes, imagínate, te pagan una dieta extraordinaria frente a cualquier salario de cualquier mexicano y todavía te dan lentes. Y estética. Ya Y no va a haber estética, estética. ya no Y va a aún haber así estética. muchos no vieron bien.
Y aún así no, tengo resistencias. Porque todavía es el programa, todavía no se aprueba. Va a tenerse que someter a la consideración de los grupos parlamentarios, pero debo de decir con verdad que la mayor parte de los coordinadores lo han visto positivamente. O sea, no tengo resistencias abruptas o de patria o muerte, no, creo que están en una actitud sensata porque vieron lo que dice Abelardo, esta movilización en las urnas, y no podemos ignorar lo que la gente quiere. No, sería suicida. Sería suicida y sería una decepción temprana y una frustración temprana. No, tenemos que moderar para que pueda haber distribución más equitativa del presupuesto público y que vaya a existir una política social que rescate los grandes cinturones de miseria que el país tiene. Entre lo que se ha pensado eliminar han sido asesores. Sí. Pero ¿no cree usted que sí hacen falta? Sí, sí hacen falta. Que haya quienes estén avesados en los temas que van a tratar de discutir los legisladores. No, mira, no se trata de hacer rajatabla o general un corte de todos los asesores, no. El exceso es lo que estamos cuidando, o sea, imagínate que el Senado tendrá que liquidar necesariamente por fin de legislatura y por exceso en las oficinas cerca de 2,000. O sea, ¿y qué significa casi? ¿De qué te habla eso? O sea, el Senado tiene cerca de 4,000 trabajadores. O sea, te tocan por senador ¿cuántos? Si son 128. Es un exceso. Y obviamente 4,000 dices tú, ¿dónde están? O sea, ¿dónde trabajan? Porque para tener 4,000 en una institución, pues no caben. Y entonces simplemente estamos haciendo una compactación y sin poner en riesgo la institución en su funcionamiento, sin moderar. Porque no puede. Finalmente lo que paga el pueblo es todo esto, los excesos. Nosotros vamos a moderar casi a la mitad. Es decir, yo hablé del 30% de presupuesto reducido. Por fin de legislatura eran cerca de 1,400 trabajadores entre secretarias, choferes y asesores que tenían los 128 senadores que salen, espero reducirlo, y los 400, casi 500 de estructura, honorarios y de confianza, pero te quedan 2,000. Que en el tiempo se tendrían que reducir, ¿no, también, senador? o sea, pero de ya, acuerdo a la reforma política electoral. Van a quedar como 2,500 de 4,000. Hay que acordarnos de esta reforma que va a permitir reelección de legisladores, de diputados y de senadores, con esta idea, ¿no? Sí. De que también se profesionalicen de alguna manera. Claro, el servicio civil de carrera. Así es, ¿no? Entonces yo creo que en este entendido, efectivamente, los asesores en ambas cámaras deberían de disminuir considerablemente. Yo sí creo eso, porque mira, siento que durante el tiempo, como era una transición de partido a partido del mismo color, normalmente se toleraron, es decir, no me toques a lo que yo dejo y tú creas lo nuevo. Entonces se fueron empalmando, llegando a un momento inadmisible, en donde no puedes estar soportando una carga tan pesada. Elefantiásica. Exactamente. Vamos a tener que Faraónica. hacer una pequeña pausa, senador. ¿Cómo no? Enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Regresamos a Reporte 10 hoy con la presencia del senador Ricardo Monreal, que bueno, pues lo veremos muchísimo hoy por la Cámara Alta. Por supuesto que se lo han ganado con el voto de la ciudadanía este trabajo legislativo para el caso que estamos comentando, licenciado Monreal. Pero por ahí tenemos entendido que tiene usted un nuevo hijo literario. Sí, ahora este es el 18avo, tengo 18 libros, este es el último, que se llama... El más reciente, digamos. El más reciente, sí. Sí, el último. El más reciente. Es buena la acotación. Este libro se llama Desafíos, el Senado en la Cuarta Transformación. Y es un libro interesante de consulta. No solo habla sobre el origen, la evolución del Senado, sino lo que representa en esta alternancia, en este proceso de transición. Incluso aquí describo lo que hace un rato comentaba sobre el plan de austeridad, en donde vamos a disminuir el costo del Senado en un 30%. Actualmente son 5,000 millones de pesos los que el Senado eroga cada año. Vamos a bajarlos a 3,500 millones, 1,500 millones de pesos menos. Y es un libro en donde se establece precisamente los grandes retos que tiene el actual gobierno después de esta elección histórica del 1 de julio. Va a poderse descargar gratuitamente. No está a la venta, fue publicación del Senado. No está a la venta, no es un libro que se venda porque no ese es el propósito, pero se va a poder descargar. ¿Y ya? No, todavía no. Ya, próximamente. en mi página de internet, www.ricardomonreal, o en mi página @ricardomonreala.com.mx lo pueden descargar gratuitamente. Perfecto. Para que lo puedan leer y también hacerme sus comentarios, críticas, dudas o todo análisis sobre el libro. Licenciado senador de Morena, Ricardo Monreal, yo creo que una parte de este asunto
pues de economizar, ¿no? Y más que de economizar, de quitar gastos suntuarios en todos los renglones de la administración pública, de las cámaras, incluso se trata también del Poder Judicial. Por supuesto que ha habido resistencias, pero yo quisiera que usted nos comentara un poquito cuál es la verdadera resistencia de los legisladores y sobre todo de los senadores, porque por ahí hay un insignia, ¿no? El señor Sergio Mayer, que creo que ya ha salido de contexto sus declaraciones de que con 74,000 pesos no le va a alcanzar para vivir y para darle la vida a la que está acostumbrada su familia. Pero, ¿qué pasa con los sueldos? Porque creo que los mexicanos no queremos ganar menos o que todos ganen poquito, sino que todos ganemos para que nos alcance mínimamente para lo que dice la Constitución en las garantías individuales, ¿no? En el caso del Senado, se reduce el salario, la dieta, y va a quedar entre 103 y 105,000 pesos la dieta mensual, menos el 10% que se destina como apoyo obligado al partido. Es decir, serán 90 y tantos mil pesos de dieta. Sí es un proceso difícil, pero por eso votó la gente. No quiere ver los salarios de 500,000 pesos. Por Ni de mes. 200. Ni de 200 siquiera, ni de 300. O sea, no es una disminución cosmética, no es una disminución gatopardista, no. Sí, la gente exige eso. Nosotros, por eso en el libro establezco la propuesta de acuerdo. Todavía no se aprueba, pero confío en que los coordinadores puedan ponerle atención y sensibilidad al reclamo social. Y si no fuera así, tenemos mayoría. En este caso sí aplicaríamos nuestra mayoría legítima, porque es un tema quizás el más sensible, el más sensible. Y hay que ser Ahora, yo sí creo claro. que yo lo digo, yo ya no soy mi esposa y yo, con 100,000 pesos sí logras vivir tranquilo, porque no te estoy hablando de que tú vas a pagar tu secretaria, tu chofer, si tienes, o tu asesor. Eso el Senado te lo proporciona. No, la idea es que tú no tomes dinero, salvo tu dieta, y el Senado te proporcione los instrumentos jurídicos para poder desarrollar tu trabajo. Entonces, por eso es que es un cambio total, y por eso es que vamos a lograr disminuir el presupuesto en 1,500 millones de pesos, es decir, hacer lo mismo que en el pasado o mejor las cosas con menos recursos. Y hablando de ahorros, ¿no ahorraría el país si regresamos al antiguo esquema del Senado de la República, donde cada entidad tuviese solamente 2 representantes? Yo creo en eso. El principio paritario, la representación del Pacto Federal. Sí, Paco. Incluso para mí fue una crítica que he hecho permanentemente. Esta es mi tercera ocasión que soy senador de la República. Para mí regresar a la vieja fórmula paritaria sería lo más conveniente. Claro. De 2 senadores por estado. Sin embargo, fíjense ustedes, ahora que hablan de sobrerepresentación, los adversarios, si nosotros regresáramos a la vieja fórmula de 2 senadores por entidad federativa de mayoría, el resultado de esta elección hubiese sido que de 64 senadores habríamos ganado 50. Sí, 26 estados. 50, ganamos 25 estados, el PAN ganó 3 estados, o sea, tendría el PAN 6 senadores, 50 Morena, 4 el PRI y creo que 2 el PRI y 4 Movimiento Ciudadano, porque el Movimiento Ciudadano ganó Jalisco y ganó Nuevo León. Entonces fíjense cómo estaría la composición: 50 Morena, como estuvo 6
Hasta antes de la 51 legislatura. Cuando fueron 60, te acordarás, todo mundo se acordará en el 88, que con una elección competida donde yo creo que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, y yo era diputado federal por el PRI en ese momento, 60 senadores del PRI, 4 de la oposición. Así es. Los 2 de la Ciudad de México, Porfirio e Ifigenia, y Cristóbal Arias y Robles Garnica en Michoacán, cuando la elección realmente la perdió el PRI. Por eso es que a mí sí me gusta la fórmula paritaria. Por supuesto. Sí, por eso es que fue la reforma en 1994. Así es. Para hacer la primera Minoría y después la lista de representación representación proporcional. Sí, o sea, aquí en México el que pierde sale ganando. El que pierde arrebata. Bueno, el que pierde sale ganando porque, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si el PAN obtuvo 6 senadores, tiene 24. El menos sobrerepresentado, o el que no está sobrerepresentado es Morena, porque Morena logra el 53% en las urnas y en el Senado tiene el 54%. O sea, está Es correspondiente. justo, pues. Por eso no es lo mismo que en la Cámara de Diputados, y aquí con nosotros no ha habido esa discusión. Y al contrario, estamos por abajo. Por la fórmula paritaria hubiéramos estado nosotros con el 80%, Sí, 85%. Pero es un debate que yo mismo creo que la fórmula de la representación proporcional y la de la primera minoría desnaturalizaron el Senado, porque el Senado es la representación paritaria del Pacto Federal. Hoy tenemos estados de primera y estados de segunda, Y además, estados que tienen 3 senadores o estados que tienen 5 senadores. ¿Sí? Pero lo vimos en la legislatura que feneció. Así es, Había 5 representantes de Yucatán claro. y los demás estados pues con 2 cuando mucho. 3 fundamentalmente, que son 2 de mayoría y 1 de... sí, representación. 2 de mayoría y 1 de la primera minoría. La primera minoría. O sea, lo menos que debes de tener son 3. Pero de ahí pueden ser 4, 5 o hasta 6. Digo, si estás 3 en la representación proporcional y ganas 10 y 3 son, pues haces un desequilibrio del pacto federal. El pacto federal es la representación paritaria, porque ahí no representan la población, Representan los estados. representan los estados. Esa es la teoría A los constitucional. gobiernos estatales. Exactamente. Más que a los estados, a los gobiernos estatales. Es la teoría constitucional clásica, que el pacto federal representa a la entidad federativa, no a la población, aunque sea pequeña. Por eso es que era paritaria. Colima pudo haber sido el estado más pequeño de la escala, Y no importa. y no importa, Tenía tenía su- 2, y Chihuahua o Puebla o Nuevo León o DF, en ese momento ahora Ciudad de México, tenían 2. No importaba la población, No, era el gobierno. era la representación ante el pacto federal. Exactamente. Entonces, es una vieja discusión, que yo creo que ahí se cometió un exceso y que no sería malo retornar Sí. a la fórmula de representación paritaria. Vamos a tener que retornar a un espacio comercial, pero enseguida regresamos. ¿Cómo no? En un momento regresamos a Reporte 10. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Regresamos en reporte 10 con el senador Ricardo Monreal. Él coordina la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Senadores. Hay dos temas que yo creo que son definitivos. Uno, la relación con los otros poderes, cómo va a operar frente a un ejecutivo tan fuerte, tan poderoso, con un judicial que aparentemente está indispuesto porque le quieren bajar los sueldos. Eso por una parte. Y la segunda, la agenda legislativa, ¿cómo se arma? ¿Qué temas vamos a tener? Las dos preguntas, las dos interrogantes tuyas son claves. La relación entre ejecutivo y judicial del legislativo. Yo te diría que tenemos la posibilidad de recobrar la sobriedad, la dignidad del Senado de la República. Al Senado se le ha sobajado, se le ha disminuido, porque el Senado tiene una función preponderante en el Estado mexicano. Tiene facultades de control, tiene facultades de nombramiento y tiene facultades de ser contrapeso del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de los órganos autónomos, que son otro poder. Y el único que tiene la posibilidad de tener rendición de cuentas, exigir rendición de cuentas, es el legislativo, que es quien los nombra a través del Senado de la República. Nuestra relación va a ser de colaboración, pero nunca será ni de subordinación ni de supeditación. Es una auténtica coordinación para beneficio de la patria. No negamos, lo dije en el primer segmento, que nosotros ganamos por el movimiento. Yo no me siento tan popular como para decir yo gané por mí mismo. No es cierto. Nos colgamos de la ola del tsunami que encabezó Andrés Manuel López Obrador y la gente confió parejo. Surfearon. Surfeamos. Y Andrés logró concitar, hacer un llamado a la población para que le dieran el voto parejo. Entonces, nosotros no seremos suicidas de intentar confrontarnos con el Ejecutivo si son los mismos principios, la misma plataforma, la misma oferta política, nos identifican ideas comunes para sacar adelante al país, la cuarta transformación de la vida pública del país. Entonces, ahí seremos muy cuidadosos, inteligentes, sin que subordinemos y sin que el Poder Legislativo quede supeditado.
al Ejecutivo. Ahora, el Poder Judicial. Siento que el Poder Judicial debería hacer un análisis de autolimitación. El Poder Judicial tiene muchos excesos y el Poder Judicial tiene muchos privilegios. Hablo de ministros, magistrados, de colegiados y de unitarios de circuito y de jueces de distrito. Creo que si no se dan cuenta que hay un repudio popular por los altos salarios, cada vez se están ubicando más en una casta privilegiada que la gente termina por repudiar. Donde además hay nepotismo, donde además la impartición de justicia pues ha quedado muy al mejor entredicho, postor. Muy en entredicho. Muy entredicho. Entonces, ganan bien, tienen excesos, privilegios. La ley y la justicia no existe en el país. Está al mejor postor. Y todavía cerrados a tener que autocorregirse, me parece no solo insensible, sino una ceguera peligrosa. Y el Poder Legislativo va a exigir rendición de cuentas. O sea, no vamos a hacer un Poder Legislativo, un Senado complaciente con los excesos del Poder Judicial. Si el Poder Ejecutivo nos está poniendo el ejemplo, si el Senado de forma autolimitada se restringe el 30% del costo del Senado, ¿por qué la Corte o el Poder Judicial no lo haría? Me parece que si no lo hace, estaría incurriendo en una grave desviación respecto de lo que está pasando en el país. Entonces, nosotros no vamos a callar desde el Senado y vamos a insistir en la Corte en que de manera autolimitativa corrijan los salarios, eliminen los privilegios y no se coloquen como hasta ahora en la casta divina que no tiene acceso a la población. Podrán vivir en esferas, en burbujas, alejados de la sociedad y del pueblo, pero cada vez crecerá más el repudio contra este tipo de personajes que están totalmente deslindadas de la sociedad. Totalmente. ¿Y de la agenda? La agenda, mira, la agenda va a ser pesada la agenda, porque el Senado tiene pendientes nombramientos. Tiene la Fiscalía General, Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía Electoral, tiene pendientes magistrados electorales, magistrados agrarios. Obviamente vendrá este periodo, como cada 6 años, el nombramiento de nuevos embajadores, nuevos cónsules, vendrán organismos internacionales y la agenda legislativa que contiene 12 puntos: revocación de mandato, reforma educativa, reinstalación de la Secretaría de Seguridad Pública, eliminación de privilegios, austeridad republicana, eliminación de fueros, todo eso de la agenda legislativa que será prioritaria para nosotros a partir del 1 de septiembre, en unos días más. Ahora que hace un par de semanas el presidente electo se reunió con los gobernadores, surgió nuevamente el tema de los delegados federales, los delegados únicos de la federación. Y hubo ahí quejas de que se rompía el pacto federal, etcétera. Ustedes en el Senado de la República son garantes y vigilantes de que el pacto federal se lleve a cabo. Pero por supuesto. ¿Qué opinión le merece? Mira, nosotros creemos que el nombramiento de delegados es una facultad del Ejecutivo. Ellos solo van a ejecutar el presupuesto del Ejecutivo. No se van a inmiscuir ni en el presupuesto del Estado, ni en las facultades y funciones del Estado. Sería absurdo. No aguantaría la mínima revisión constitucional y les concederían la razón a los gobernadores que interpusieran este recurso. No, el presidente de la República ha acotado muy bien las funciones y las facultades de representación en las entidades de los delegados como parte del Ejecutivo Federal. Entonces no habrá dificultades. Creo que a estos días que tuvo la reunión con los gobernadores aclararon sobre los alcances de los que serán
los delegados, que les han llamado los superdelegados, porque compactarán y concentrarán facultades y funciones de otras delegaciones que van a ser eliminadas. Entonces, pero... Hay gobernadores que dicen que tienen hasta 80 delegados de la federación. Así es impresionante. No es una figura nueva, ¿no? No es una figura nueva. Pero ahora la quieren poner en el escenario como si fuera no es un una invento. figura nueva. Lo que pasa es que normalmente los gobernadores proponían a los delegados y eran parte de su equipo extendido. Ahora Andrés ha dicho no, lo van a hacer. Pero además obedece a una demanda y un sentir de la población frente a los abusos de que los ciudadanos fueron testigos respecto a el uso de recursos federales por muchos gobernadores que pues son prófugos. Lo que Andrés dice es: yo necesito que los recursos de la federación lleguen a la población. Con los actuales delegados no llega a la población, se queda en la burocracia, se queda en la corrupción. Además se partidizan. Entonces lo que dice Andrés, ya no más, van a llegar directos y eso me voy a encargar yo. Es el recurso de la federación, no es el recurso del Estado. Es el recurso de los contribuyentes. Es el recurso de los contribuyentes que aportan a la federación. Así es. Entonces, por eso te digo, no creo, les digo que no hay ninguna violación al pacto, no hay ninguna violación a la Constitución y es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal nombrar sus delegados en entidades federativas. Y se nos agota el tiempo, pero quisiera preguntarle, hay algunos abogados distinguidos, muchos de ellos, que están proponiendo la creación de un tribunal constitucional, por encima de la Suprema Corte de Justicia, por encima de todo este aparato judicial que ya escuchamos, que ya sabemos, pues adolece de muchos vicios. ¿Usted estaría de acuerdo en la creación de este tribunal? Sí, es discutible. Vamos a entrar a un proceso pronto de análisis y discusión sobre el Poder Judicial y la posibilidad de sustituir. No hay todavía una definición clara. He visto estudios sobre el Tribunal Constitucional, he visto incluso estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas para darle paso a reformas profundas al Poder Judicial. Las necesita, Claro. El Poder Judicial no puede mantenerse como está. De eso estoy convencido y seguro. Y lo vamos a hacer. Pues mucho éxito. Muchas gracias, Paco. Mucho éxito. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Al contrario, senador, Abelardo. gracias a usted. Saludos y buenas noches a todos. Ya despedí el programa, ya me dejó chamba a mí. Te quité la chamba. Me quitaste la chamba. Rápido. Claudia Rodríguez, gracias, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Así parece que van a ser la sesiones. aprobación de las reformas. Así, en el Senado. rapidísimo. Rapidísimo. Rápido para que ya el pueblo no espera. Abelardo Martín, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Y senador, nuevamente, gracias por estar aquí en Reporte 10. Buena papaya. Aquí todo es bueno, aquí todo es bueno. Gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.